El día de hoy, en esta edición del Viernes Científico, presentaremos el tema Introducción al método magnetotelúrico aplicado a los estudios de geotermia y tectónica, que estará a cargo del especialista, el ingeniero Gastón Yupa Paredes, quien es responsable de la actividad de prospección geofísica en la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. Es ingeniero geofísico con más de 14 años de experiencia, egresado de la Universidad San Agustín. Asimismo, ha realizado un posgrado en el Japan Agency Marine Earth Science Technology, aplicando métodos geofísicos para observar el comportamiento de rocas en profundidad. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar esta presentación, debo mencionar uno de los gestores en adquirir este equipo que fue adquirido por el área, o fue ejecutado por el área de administración en el año 2000, finales del 2015. Bueno, es el primero que tiene una entidad pública. Gracias a esto se está realizando la implementación o adquisición de datos geocientíficos, los cuales van a coayudar básicamente a todos los trabajos geológicos, ¿no? Esta herramienta es una parte complementaria de estos estudios. Bueno, adelante. El contenido que se va a desarrollar, bueno, es una parte introductoria. Voy a hacer hincapié en una breve parte teórica. Vamos a describir cómo se desarrolla la recolección de datos utilizando este equipo magnetotelúrico. Una breve reseña cómo es el procesamiento, qué pasos lleva desde que se inicia la recolección hasta un posible resultado. Seguidamente vamos a presentar el modelamiento que se tiene, algunos ejemplos también relacionados a la exposición, tanto a geotermia como a estudios de fallas, y bueno, finalmente las conclusiones. Básicamente, el método magnetotelúrico mide ciertas señales eléctricas y magnéticas, pero estas señales las mide de una fuente natural. No necesita fuentes artificiales. Estas fuentes naturales provienen desde la magnetosfera, también porque son ocasionadas por el viento solar. El viento solar choca con la Tierra, choca con el campo magnético terrestre y ocasiona ciertos fenómenos en la ionosfera. Estas frecuencias altas desde la ionosfera son emitidas a la superficie de la Tierra. En todo caso, lo que tenemos acá es las señales de alta frecuencia que vienen desde la ionosfera a través de la atmósfera y se descargan energía hacia la superficie. Lo que tenemos en esta representación gráfica la observamos en este registro. Este es un ejemplo de registro, vamos a ver nuestros registros más adelante. Esta es una representación gráfica de lo que es las componentes eléctricas y las componentes magnéticas. Entonces, para las componentes magnéticas nosotros utilizamos bobinas y las componentes eléctricas utilizamos vasos polarizados. ¿Cómo sabemos que esto es ruido o es señal? En realidad siempre se dice, ¿no? en el ámbito geológico, bueno, todo esto tiene, me parece ruido en realidad. Nosotros, bueno, en procesamiento de datos nosotros analizamos la señal y cuando tenemos una coherencia en lo que es el campo eléctrico con el campo magnético, decimos que esta es una señal, ¿no? En función a eso, estas señales de alta frecuencia que son descargadas a través de corriente, nosotros medimos o se registran, ¿no? Pero estas frecuencias altas nos van a proporcionar información superficial. También esta energía
que va a ser emitida a la superficie de la Tierra es distribuida o se va a disipar en toda la superficie, llegando bueno, alrededor de los 2000 kHz, ¿no? También las señales de alta frecuencia vamos a indicar que son mayores a 1 Hz, ¿no? De otro lado, como ya había hecho la introducción, tenemos estas señales ocasionadas por el viento solar que golpea al campo magnético de la Tierra. Entonces, estas señales ya son mucho más bajas, de frecuencia baja. ¿Por qué decimos eso? El periodo, el anterior, si se dan cuenta, este es de frecuencias altas, este se registra en 1 segundo. Pero en frecuencias bajas, a muy bajas, el periodo en 5 minutos se ha alargado, ¿no? Tenemos una representación tipo esférica, obviamente con presencia de ruido, debido a posiblemente a manchas solares o algún otro fenómeno magnético, ¿no? Y es, como digo, también la coherencia tiene que ir a la mano, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos información aquí, pero en esta componente, puede ser que esta componente magnética no haya funcionado bien, porque acá presenta ruido, ¿no? Bastante ruido. Es posible también que no funcione a veces, pero por ejemplo en esta zona hay ligera coherencia, ¿no? Entonces, aclarando bien, yéndonos a algo más sencillo, estas señales, como ya hemos observado, estas señales de las tormentas magnéticas que se presentan, que vienen del Sol, en los trabajos de magnetotelúrica nos van a servir extremadamente de manera positiva. No, o por el contrario, cuando nosotros tenemos, digamos, trabajos de magnetometría, propiamente dicho, estas manchas solares van a interferir, van a causar mucho ruido en estos trabajos magnéticos. ¿Por qué? En magnetometría tenemos el efecto de polarización y de remanencia. Entonces, estas manchas solares golpean al campo magnético y todos aquellos sectores o rocas que tengan remanencia magnética se van a polarizar y se van a intensificar, generando una anomalía bastante grande, fuera de lo normal. Entonces, pero en lo que es magnetotelúrica, nosotros vamos a agradecer que existan estas manchas solares, ¿no? Que exista este fenómeno. ¿Por qué? Porque vamos a tener señales de muy baja frecuencia. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener información a mayor profundidad, que ya vamos a explicar ahora. Entonces, aquí, en blanco y negro, tenemos frecuencias bajas y tenemos frecuencias altas. Las frecuencias altas son mayores a 1 Hz. Las frecuencias bajas son menores a 1 Hz. ¿Ya? Y cómo se representan las auroras boreales. Y en las frecuencias altas, la descarga de energía. En el segundo punto tenemos la teoría de lo que es MT. Antes de iniciar, bueno, vamos a hacer una breve explicación de lo que es la resistividad, porque prácticamente el método magnetotelúrico vamos a obtener información de lo que es la resistividad o en su contraparte la inversa, que es la conductividad, ¿no? En el margen derecho, como vemos aquí, tenemos rocas ígneas, metamórficas, frescas. Tenemos estas rocas que prácticamente tienen coloración azul intenso, que nosotros lo definimos como alta resistividad. Entonces, aquí prácticamente la roca es seca, es altamente impermeable. El contacto de fluidos, de los poros con los fluidos es muy poca, es muy limitada. En su contraparte, como es en este sector, es el grafito, los sulfuros masivos, en el caso de sistemas geotermales, las almuedas. Tenemos una resistividad bastante baja.
la contraparte nos dice que es una zona altamente conductiva, ¿no? A causa de estos posibles minerales o presencia de alta temperatura, alta presión. Sigamos. Bueno, la teoría, básicamente los campos electromagnéticos se basan en la explicación de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Ampère, Faraday, de Gauss en los campos eléctricos y en los campos magnéticos. Vamos a explicarlo en otra oportunidad, eso es una parte muy matemática. Pero continuamos. Había mencionado que era importante las frecuencias muy bajas. ¿Por qué? Porque está relacionada directamente a la profundidad de penetración, lo que en el mundo se le conoce el skin depth. Entonces, básicamente, en esta ecuación se ve representado la propiedad física, que es la resistividad. A mayor profundidad vamos a tener la resistividad que es mayor y a una temperatura mayor. Esa es la relación. Bueno, la profundidad de la penetración a bajas frecuencias, que es en este caso, va a ser más resistivo que las altas frecuencias. Y bueno, las altas frecuencias proporcionan, como mencioné inicialmente, imágenes superficiales, cercanas a superficie. Hablamos de 100, 200 metros de profundidad. En su contraparte de este método, que es prácticamente tiene información de algunas decenas de metros hasta un par de cientos de kilómetros, ¿no? Es la información que se tiene. Seguidamente tenemos lo que es la recolección de datos en campo, utilizando nuestros equipos de magnetotelúrica. Tenemos estas bobinas. Se tienen 3 bobinas que son 2 horizontales, estas de aquí. Aquí el geofísico está alineando al norte magnético. En esta oportunidad está ubicando este vaso polarizable. Para esto nosotros utilizamos agua con una mezcla de bentonita. La ponemos en la base porosa del vaso polarizable con la finalidad que tenga un mejor contacto entre el vaso y la superficie. Si lo colocamos sin la bentonita, vamos a tener mayor probabilidad de registrar más ruido que señal. Entonces, eso es uno de los controles que se tiene, ¿no? Desde campo. Aquí estamos trabajando en la transecta P1 con el doctor Martin Answorth de la Universidad de Alberta. Tenemos un convenio con ellos, así que hemos empezado a trabajar con él desde el año 2017. Lo continuamos haciendo. Él nos ha apoyado en la parte de procesamiento, asesoramiento, revisión de nuestra información en los estudios de geotermia y tanto en la transecta P1. Acá está la componente vertical, son 2 componentes horizontales orientadas al norte y al este-oeste, y esta es la componente vertical. Uno de los grandes problemas que se tienen en el MT con estas bobinas son que se tienen que hacer huecos verticales. Es algo complicado porque hacer huecos, enterrar las bobinas a 30 centímetros, las horizontales, no es muy complicado. Es muy fácil, muy rápido, pero enterrar una bobina magnética aproximadamente 2 metros es bastante complicado. Y nuestros colegas de la DEGAR que nos apoyaron el año pasado sufrieron la gota gorda aquí, ¿no? Así como nosotros, obviamente. Seguimos. Este es el equipo, el MTU5 con el que contamos. Consta de un GPS diferencial, una caja conectora que va a las bobinas y se registran en este sistema, ¿no?
Aquí el geofísico, este es en el campo geotérmico de Pocarani, aquí fue en Salinas Moche, y la conexión de una serie de cables, ¿no? Aquí hay que tener un control de calidad porque hay que estar bastante concentrado, porque la conexión con los cables son como 12 cables conectados al equipo. Aquí están, ya una vez conectados, están haciendo, imagino, las pruebas de calibración o las pruebas de registro, ¿no? Antes de obtener los registros ya propiamente dichos, se toma un registro de 10 minutos, en los cuales se hace el monitoreo si es que están bien conectadas las componentes, y si todo está marchando de la manera más óptima, entonces nuevamente se reinicia el equipo y se lo deja aproximadamente 12 a 18 horas de registro hasta el día siguiente. Ha habido ocasiones que hemos tenido que monitorearlos alrededor de las 8 o 10 de la noche para ver el buen funcionamiento y además por la seguridad del mismo equipo, porque estos equipos se dejan obviamente con cierta seguridad, por un personal ahí cuidando, pero de todas maneras ahí existen zonas donde hay alto riesgo de tránsito y obviamente los curiosos pueden levantar. Una vez nos ocurrió que en Cerro Verde, a los alrededores, nos habían cortado un cable eléctrico. En buena hora fue un cable eléctrico porque ese cable teníamos backup, pero si hubiese pasado un cable de estos, de las bobinas, ahí sí hubiésemos tenido problemas, ¿no? Pero en estas alturas nosotros ya tenemos backups de estos cables, así que no vamos a tener ese inconveniente, al menos por ahora. Y bueno, aquí hacemos un registro en la parte posterior del volcán Misti. Muy curiosa la foto porque el geofísico está encima de esta caja. Esta zona estaba impregnada de garrapatas, no se podía caminar por aquí, entonces la única manera de estar en este punto era encima de la caja. Entonces, sigamos por favor. Bueno, la recolección de datos ya lo había indicado, es la recepción de estas fuentes naturales, esta descarga de energía eléctrica que es emitida al terreno, y el terreno a su vez genera campos magnéticos, ¿no? Y son registrados por estas bobinas y estos vasos polarizables y registrados en nuestro colector. Prácticamente este es el dispositivo, cómo se distribuye en campo, ¿no? Había mencionado que tenemos 3 bobinas magnéticas, 2 son horizontales, la HX y la HY, la vertical es la HZ, y 5 componentes eléctricas, ¿no? En la norte, sur, este, oeste. Y todas van orientadas a nuestro norte magnético. Ese es nuestro control en campo. Ahora, la distribución o el tendido de los cables va a depender de los objetivos que se tengan, ¿no? Si deseamos tener información a detalle, vamos a tener, bueno, diferencia a lo largo de estos cables de 25 metros. Si queremos mayor profundidad o de investigación, vamos a poder alargar estos cables, ¿no? Depende del objetivo. Bueno, lo que es el procesamiento de datos. Una vez finalizado la recolección de datos propiamente dicho en campo, de manera diaria se cambia las tarjetas donde se registra, o simplemente con nuestro computador o el ordenador se descarga para hacer el backup, ¿no? Y de manera secuencial en el terreno mismo nosotros observamos esta información, que nosotros la llamamos series de tiempo. Las series de tiempo son el registro de las componentes eléctricas con las componentes magnéticas, ¿no? Y observamos si es que existe señal en todo el registro, para todas las componentes.
Como indiqué, puede ser que alguna componente durante el periodo de registro se haya desconectado. En campo tenemos experiencia con los roedores, estos animalitos o los camelidos les gusta morder los cables. No sé, será por el color de los cables, el material, pero les encanta morder. Entonces, toda esa información se verifica. Una vez verificada en campo, se aplica este procesamiento básico, que simplemente es la transformación de esta señal que es en series de tiempo. Nosotros, como dice series de tiempo, está en el dominio de tiempo, aplicamos una transformada de Fourier y lo convertimos a dominio de frecuencia, utilizando este programa propio del equipo, ¿no? Y así hacemos el procesamiento de esas señales para poder transformarlas a información de resistividades, a lo que nosotros deseamos. Una vez transformada ya esta información a lo que es información de resistividades, continuamos con el procesamiento que vendría a ser utilizando otro algoritmo, otra herramienta para el modelaje. Básicamente lo que les he explicado es del dominio de tiempo que tenemos en campo, lo transformamos a dominio de frecuencia utilizando la transformada de Fourier. Y de esta manera podemos transformarla a valores de resistividad. En este procesamiento se va a eliminar el ruido, que es el ruido superficial, que siempre de alta frecuencia siempre aparece. También el procesamiento, bueno, se extrae las series de tiempo y prácticamente se va a complementar en una información de resistividad. Ya realizando el ejemplo o aplicándolo a nuestros estudios que nosotros realizamos en nuestro POE. Básicamente estamos apoyando a la actividad G38, que es los campos geotérmicos, en esta oportunidad en la región Tacna. La región Tacna se encuentra ubicada al sur del Perú, a lo largo del margen de la zona volcánica y contigua a la formación Chocolate en este sector. Nosotros hemos estado trabajando el año pasado en Paucarani, justamente en el tripartito, y hemos tenido cierta información muy importante. Bueno, acá básicamente es el modelo ideal aplicado a Islandia, que está rodeado de mar. Es un modelo muy particular. Tenemos la fuente de calor, de alteración propilítica, ¿no? La zona que se llama arcillas, comillitas y propiamente de arcillas, ¿no? Entonces, esta capa superior nosotros le vamos a denominar el reservorio y esta sería su capa sello, ¿no? Y la fuente alimentadora de fluidos calientes vendría por esta parte del interior, ¿no? A estas determinadas resistividades. Había mencionado inicialmente las zonas conductivas tienen bajas resistividades. Estas son las zonas de bajas resistividades, ¿no? Y estas, bueno, la zona impermeable va a tener valores de resistividad moderadas, y esta propiamente dicha también va a tener valores bajos, porque es nuestra fuente ahí. Seguimos en esta zona, he indicado, es la zona de trabajo. Este año tenemos una salida programada ya el siguiente mes. Vamos a continuar al norte de la zona de Paucarani, y este es un ejemplo de modelo de inversión 2D para el área de Salinas Moche. Esto se realizó en el 2016. Básicamente fue el inicio del método magnetotelúrico aplicado a este campo de entalpía baja. Entonces, aquí se tuvo el apoyo en la interpretación con el doctor Amso. Se realizó esta inversión de manera conjunta y se correlacionó la información, ¿no? Bueno, acá tendríamos la fuente de los fluidos, es la zona de baja resistividad por la coloración.
Este perfil tenía que continuar aproximadamente 7 kilómetros en esta dirección, en dirección este. Lamentablemente ya por temas administrativos, en ese periodo todo se suspendió y fue por alta dirección, ¿no? Ya desde el mismo gobierno se suspendió todo trabajos por el tema de presupuesto. Entonces, esta es una representación cuantitativa de lo que podríamos decir cómo son los valores de resistividad, ¿no? Finalmente este es el producto de ese trabajo. Esta es otra área, ya en la región Tacna. Aquí ya hemos tenido mucho más trabajo. Esto ya fue una grilla, en realidad. Ahí observamos los puntos, más o menos fueron 43 puntos, en comparación a esta que fue un perfil, ¿no? Fue únicamente un perfil. Aquí existe información, pero fue información bastante ruidosa, es por eso que se retiró eso, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, ya con mucha más experiencia, el personal, la información que se tuvo acá es de altamente buena, altamente positiva. Toda la información fue óptima. Entonces, en base a eso, esta representación cualitativa que se tiene aquí, este perfil más o menos va en esta dirección este-oeste y esta va al sur. Entonces, aquí, en función a la resistividad, tenemos los valores bajos, que son de color rojo, y valores altos, de resistividades altas. Bueno, se ha podido inferir, ¿no?, en este perfil una zona de ascenso, ¿no?, una zona de alimentación de flujo caliente. Entonces, en esta zona es una zona de resistividades intermedias altas, que prácticamente se denomina el reservorio, y por encima su capa sello, ¿no?, esta de acá. Del mismo modo, estamos hablando del mismo área, se realizó otro perfil y tenemos, ¿no?, en la zona de ascenso, probablemente esta sea una gran falla por la cual los fluidos son transmitidos o ascienden a la superficie a través de esta, ¿no? Los triángulos invertidos son las estaciones donde se ha registrado, ¿no?, en este sector. Y bueno, esta es una representación ya en planta. Esta es en sección y esta es en planta de todo este sector. Entonces, en base a esto, hemos podido realizar cortes a 1000 metros, 2000, 3000 y 4000. Como ven acá, estas profundidades llegamos a los, casi a los 8 kilómetros, ¿no? A los 8 kilómetros de profundidad. En función a eso, se hace un modelado de inversión 2D. Este es a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 y 4. Esta información que se tiene aquí de las marcas que se ha realizado, este borde azul que se ha puesto alrededor, se ha definido como las zonas de reservorio, que propiamente dicho, nosotros ya en otra etapa se mide esta distancia, el diámetro, y se proporciona esta información para que se realice un modelado ya de un sistema geotérmico, para ver cuántos megawatts pudiera haber, ¿no? Eso es ya una parte complementaria que nuestra colega también ha realizado, ¿no? Ya es un trabajo posterior a este. Entonces, la parte de geofísica es proporcionar estos valores para que puedan ser utilizados de manera complementaria, ¿no? Como había mencionado, este es el sector Paucarani, desarrollado en el 2017. Tenemos acá la fuente de calor, el sistema reservorio, tenemos ahí el fluido caliente y la roca impermeable. Exactamente, el fluido transporta todo ese calor a la zona de recarga, ¿no? Las zonas de recarga, por lo general, en el modelo ideal están asociadas a zonas de falla,
alejadas a este sistema de reservorio. Ahora, ¿por qué tenemos que continuar este trabajo? Porque lamentablemente quedó abierto, ¿no? Entonces falta la información en este sector, al lado este. Entonces es muy probable que se continúe y probablemente se defina, ¿no? Más bien ya es un tema de coordinación con el tema de logística. Bueno, a esto ya había mencionado cómo es la resistividad de la corteza. En el caso de fallas, por ejemplo, en las fallas netamente activas, hablamos de una zona fracturada, altamente porosa. Entonces, por ende, esta alta porosidad va a determinar que se presenten bajas resistividades. De lo mismo cuando son fallas antiguas. Las resistividades son bajas, probablemente por la presencia de alteraciones o minerales asociados al sulfuro o los grafitos. También ocurren que existen resistividades altas en zonas de fallas antiguas. ¿Pero por qué se podría producir eso, no? Porque la roca está parcialmente fundida, ¿ya? O también se pueden encontrar milonitas, ¿no? Entonces, son dos patrones que se pueden presentar en campo, ¿no? En este tipo de fallas. Y eso, en el tema de interpretación, hay que tener cuidado, ¿no? Probablemente por sulfuros, minerales o simplemente porque la roca ha sido fundida, ¿no? No hay los poros que están en los poros prácticamente es nula, ¿no? Es por eso que presentan resistividades altas en algunas fallas antiguas. Bueno, en el caso 2 también, en las fallas, puede ser causado por cambios litológicos, ¿no? O el contenido de fluidos en su litología. O también podemos relacionarlo al caso 1, todas las que había mencionado. En el caso netamente de fallas, en los estudios dependerá de los objetivos que se tengan. ¿A qué me refiero? Si deseamos tener información de fallas locales, superficiales, pues vamos a tener que realizar el registro de información a distancias cortas. Pero si nosotros ya tenemos una idea clara que existe una falla regional, pero no es visible, entonces en ese sentido el objetivo ya es otro. Entonces ahí el espaciamiento será mayor. Entonces los objetivos van de la mano de acuerdo a nuestras metas, ¿no? A lo que se proponga. Bueno, continuando. Prácticamente esto es el diagrama de cómo sería la representación en la corteza, ¿no? En el caso de una cuenca sedimentaria son resistividades bajas debido a que hay contenido de agua o los fluidos en los poros, hay una conexión alta ahí, ¿no? Una transferencia de fluidos. En la corteza superior tenemos lo que es netamente las intrusiones, los atolitos, y vamos a tener resistividades altas. En este caso, en la corteza inferior, ocurre un fenómeno, ¿no? Que prácticamente a esta profundidad de 20 kilómetros se hace la contraparte con los estudios de sísmica, se tienen velocidades bajas, y también en lo que es MT tenemos resistividades bajas también, ¿no? Entonces, por debajo de esto ya tenemos lo que es el manto superior o el límite del moho, ¿no? Varía de acuerdo a la región, 40 kilómetros, 35, 40, en algunos casos 50 kilómetros, dependiendo de donde estemos, ¿no? Entonces, digamos, este es un ejemplo de una mina de uranio, donde tenemos la presencia de una falla. Y bueno, en este sector es una zona de grafito que tiene una conductividad bastante alta, ¿no? Asociada obviamente al grafito aquí. Y en este modelo, que se tiene de 300, 500, 800, 1000 y 2000, este estudio está enfocado netamente obviamente al estudio de falla, pero también a lo que es exploración de recursos minerales, como era el uranio.
Entonces aquí se muestra en el diagrama la presencia de la falla, la cual la marcan ahí, ¿no? Como muestra el autor. En los casos netamente de nuestra institución, nosotros ya había mencionado, tenemos un convenio con la Universidad de Alberta. Hemos iniciado en el año 2017 la primera transecta en la región sur. Hemos iniciado en los alrededores de Arequipa, de Mollendo, y la propuesta era llegar hasta Juliaca. Lamentablemente solo hemos contado con los equipos de INGEMET, porque para este proyecto se consideró también los equipos de la Universidad de Alberta, pero en su momento no llegaron, ¿no? Entonces, pero el grupo de geofísica, acompañado obviamente con el apoyo de la Dirección Ambiental y Riesgo Geológico, nuestros colegas, pudimos hacer un excelente trabajo, ¿no? Entonces, alrededor de 120 kilómetros desde la costa hasta el límite de Chivay, ¿no? El cruce de Chivay. Cruzamos el volcán Misi, entonces hicimos algunos registros también ahí y pudimos llegar. Este año, ahora, la universidad está trayendo, entiendo, más equipos de lo programado, en los cuales van a culminar ellos, porque esa era la propuesta, era trabajo en conjunto. Ellos culminan este sector y se nos unen para realizar la otra transecta, ¿no? La que tenemos programada este año. Y bueno, la transecta P1 consta de Arequipa Juliaca. Esta información se está traslapando con información sísmica que anteriormente se ha realizado. La finalidad fue mapear la capa del moho, ¿no? En ese entonces. Ahora con esta información también se va a poder correlacionar, pero aún no hemos acabado la transecta, falta alrededor de 70 kilómetros. Para el 2018 tenemos la de Nazca Cusco, y para el 2019 en la solución subhorizontal, que viene a ser la parte de Lima, tenemos programado, ¿no? En el 2019. Finalmente, de la transecta P1, gracias al apoyo y a la autorización también del doctor, puedo presentarle esta inversión en 2D, que es preliminar, que se tiene. Se muestra, como vemos acá, la escala de colores, zonas del R1, que es altamente resistivo. Se muestra también la zona de C2 y C3, la zona de C4 y la zona de C1. ¿Por qué lo hemos denominado así? Esta representación gráfica fue realizada por nuestros colegas de la DEGAT, en apoyo a ellos han transmitido esto. Entonces se puede hacer la correlación y se transpone, ¿no? En ese sector está ubicado Cerro Verde. En el C4 nosotros tenemos una capa conductiva, se le llamó de inmersión, ¿no? Está ascendiendo esta zona a la zona de Cerro Verde. Probablemente aquí exista una gran falla, o también sea una zona de alteración, es a grandes rasgos. Sí, se tendría que correlacionar esta información con la información geológica, ¿no? Algún perfil geológico a mayor profundidad. Bueno, y el R1 es el complejo metamórfico de la costa, lo tenemos ahí, las zonas de falla. Tenemos aquí en la zona superficial el arco volcánico que ya se inicia, el CO2 es todos los volcánicos del Mioceno, y el C3 es una capa conductiva a profundidad, por debajo del inicio del altiplano, ¿no? A grandes rasgos, esta es la información preliminar que se tiene. Falta concluir el sector oeste, aproximadamente 70 kilómetros.
La distancia o desplazamiento de estas estaciones están a cada 5 kilómetros, ¿no? Promedio. Obviamente varía, 6 kilómetros, pero en su promedio es 5 a más, ¿no? La proyección de estudios de MT a un futuro. ¿Cuál sería la importancia de esto, ¿no? Sería definir o realizar un modelamiento de la estructura de la corteza, delimitar el modo o, en su contraparte, contrarrestar con la información sísmica, ¿no? Para tener un buen modelo en este sector. También definir un marco tectónico en toda la franja oeste del Perú. Como había mencionado, tenemos proyectado el convenio con la universidad hasta el 2019. En 2019 acabaríamos en esta transecta número 3. Esto ya es la proyección para los siguientes años, ¿no? Finalmente llegamos a lo que es las conclusiones, tanto para lo que es el tema de geotermia y netamente lo que es las fallas. En geotermia está relacionado prácticamente la resistividad con la temperatura y la profundidad, ¿no? A mayor temperatura, menor resistividad. Entonces, eso es lo que podemos concluir. El MT es altamente sensible a las señales. Es por eso que para temas de sistemas geotérmicos es recomendado, ¿no?, en esta exploración. En lo que es también la porosidad, esta porosidad va a variar, ¿no?, dependiendo también del fracturamiento y la salinidad, que van a incurrir en la variación de la resistividad. Entonces hay que tener siempre en consideración cuando estos cambios laterales o verticales exista en la resistividad, vamos a poder asociarlos a una zona altamente porosa, a una zona altamente fracturada o a un tema de salmueras, ¿no? Y obviamente alta temperatura. Entonces, las zonas de resistividades bajas nos van a indicar en el tema de geotermia, de acuerdo a los modelos cualitativos que se ha presentado, se va a poder determinar específicamente las zonas de perforación en temas de sistemas geotermales. Para las fallas, como ya habíamos mencionado, en el caso de fallas, la respuesta de la resistividad, lo que vamos a obtener son informaciones estrechas de esta información de resistividad, valores bajos en la resistividad. Ese cambio lateral que existe, cambio lateral y vertical se va a presentar, pero siempre y cuando se tenga claro cuál es el objetivo, ¿no? Si es una falla regional o es una falla local. En el caso, si fuese una falla local, tenemos que el espaciamiento va a ser corto. En estación, ese registro va a ser corto. Entonces, aproximadamente desde los 100 metros, ¿no? Desde los 100 metros es lo que se recomienda. Obviamente, el objetivo, si es que tenemos unas fallas, lo podemos poner a 500 metros, 200 metros, a kilómetros de espaciamiento, dependiendo la información geológica que se tenga y el objetivo a alcanzar. Ya había mencionado también que en las fallas activas las resistividades se van a presentar bajas, ¿no?, debido a la alta porosidad. En las fallas antiguas las resistividades también son bajas, dependiendo de qué contenido de minerales exista, probablemente sulfuro, grafito. Y también existe en la contraparte, en fallas antiguas, es el mismo escenario, pero tenemos resistividades altas. Pero esto es, posiblemente una explicación sea porque las rocas
están fundidas, no existe agua ahí. Entonces, o también la presencia de bilonitas. Un agradecimiento al doctor Martin Ansor por haberme permitido usar alguna de sus imágenes, al personal de la actividad de prospección geofísica, a los colegas de nuestra dirección de GAR que nos apoyaron en la transecta 1 y seguramente lo harán en la transecta número 2. Sería todo. Gobierno del Perú, el Perú primero.